de textos y pedirle a mi hermano Jesús que hiciera una oración por mi persona en esta tarde. Mientras él toca esa suave melodía, por favor, voy a compartir un consejo que Dios ha puesto en mi corazón en esta tarde y deseo de lo más profundo de mi corazón haceros bien. Lucas capítulo 22 y el verso 60 dice la Biblia: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Dios mío. Ay, Padre. Vuelto el Señor, le miró. ¿Qué momento sería esa mirada? Cuando le miró, dice el verso 61, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a hacer una oración al Señor, por favor. Gracias, Señor, porque llevamos el culto hasta este momento, Dios mío. Gracias porque podemos sentir tu gloria y tu presencia sobre nuestras vidas, Señor. Te alabamos, Señor, por tu palabra, Señor, que va a ser predicada a través de tu siervo, Dios mío. Para que tú le bendigas y le buscas, Señor. Que seas tú el que hables a través de él, Señor, en nuestras vidas. Dios mío, que sea realmente, Señor, de edificación para nuestras vidas, Padre mío. Gracias por toda esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si no, predico sin micro, es igual. Es igual, no os preocupéis, toma. Si lo arreglo, eso sí. Acompáñame. Antes de llegar a esta parte de la escritura, quisiera retroceder al momento en el que la vida de este hombre cambió de la noche a la mañana. Si en este texto literalmente la vida de este hombre le cambió de la noche a la mañana, porque pasó de tener una noche traumática, una noche llena de experiencias, a que justamente venida la mañana, él por la noche era una persona, pero por la mañana ya al amanecer su vida había cambiado. No sabía Pedro que todo ese día iba a enfrentarse a una batalla que cada día nos enfrentamos, que es ganarnos a nosotros mismos. No sabía que venida la mañana iba a encontrarse con un amanecer diferente. Tras ese día, el sol brilló, la mañana llegó, pero para Pedro, esa mañana ya era distinta a las demás. Había tenido 3 años que cada vez que venía la mañana era algo maravilloso. Tenía una razón por la que vivir. Tenía un porqué hacer las cosas. Pero tras esa mañana, lo que no se esperaba Pedro era encontrarse con un día diferente. Y esta palabra va para la gente que, como vamos a ver en estos minutos, gente que está pasando por diferentes etapas que pasó Pedro. ¿Y cuáles son? Acompañarme. Recuerdo una mañana que Jesús estaba caminando y él decide llamar a gente para que le sirva. Y dice la Biblia que viendo a 2 jóvenes, o a un joven y a un hombre que no se sabe bien la edad que tenía,
Dice que pasando les llamó. Capítulo 1, verso 16 de Marcos dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, que estaban echando la red en el mar porque eran pescadores. Y él les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Un mensaje sencillo que no va a recibir aplausos. Un mensaje: venid y os haré pescadores de hombres. En ese momento lo han dejado todo y han decidido seguir a Jesús. No hablemos de Andrés, pero miremos a Pedro. Lo ha dejado todo. Y Pedro ha pasado de trabajar en una empresa de pesca, pescando peces en el mar, a otro trabajo diferente. Lo que él no sabía, que se podían pescar a personas. Les estaba diciendo: mira, hay un trabajo especial que tengo para ti, y es que puedes ganar más allá de animales, de peces. Hay gente perdida y necesito gente dispuesta para ganar almas. Gente dispuesta a trabajar. ¿Sabes que hay una empresa? Es una empresa celestial. ¿Sabes que hay un jefe? Y ese es el Padre. ¿Sabes que como Pablo enseñó a Timoteo, que dice que somos colaboradores, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios? ¿Sabes que hay una empresa en la que está en paro? Necesita trabajadores. ¿Sabes que Dios necesita gente dispuesta para colaborar y servir? ¿Sabes que la única empresa donde mejor te pagan y te pagan siempre es en la empresa celestial? Tanto es que nos ha pagado ya de antemano sin trabajar. Ya nos ha pagado con intereses. ¿O te parece poco que haya dado a su hijo por ti? Mira, simplemente con la muerte en la cruz, todos los que aquí estamos ya nos podemos dar por satisfecho nuestro pago. Todo lo que hagamos en Dios ya ha sido pagado. Pero es que Dios nos ama tanto y es tan caballero y es tan amoroso que encima tiene una paga extra reservada para todos los hijos y todas las hijas de Dios que deciden colaborar, que deciden trabajar en esta empresa. Porque hay un momento que se celebrará un juicio en el cielo donde dice la Biblia que a cada uno recibirá la recompensa del Señor. Amén. Es que encima Él tiene todo anotado. A Él no se le escapa cada vez que hiciste bien a un hermano, cada vez que hiciste bien a una hermana, cada vez que fuiste puntual, cada vez que trabajaste, que te esforzaste. Todo eso lo tiene el Señor anotado. Que nosotros esperemos que lo pague o no, eso es otra cosa. Yo no espero que me pague nada, Dios. Porque es como los hombres, cuando salen a trabajar, alguno de nosotros espera a que nuestros hijos nos digan: muchas gracias, papá, por trabajar, gracias. Yo no espero que mi hijo me dé gracias, es que es mi deber. En el Señor tenemos que hacer las cosas, dice la Biblia: cuando hagáis las cosas, hacedlas como para el Señor y no para los hombres. Y Pedro le llama a trabajar, le cambia el oficio, pero no solamente eso, le cambia el nombre. Dice: mira, antes te llamaba la gente Cefas, y ahora en adelante te vas a llamar Pedro o Simón. Antes la gente te llamaba Simón, Dios ha oído, ahora te van a llamar Pedro o Cefas, que es lo mismo, que es una pequeña piedra. Hasta el nombre le cambia al Señor. Porque cuando vienes a Dios, Dios te cambia. Es una palabra para ir reflexionando. Mira que yo me va a dar igual el tiempo, aunque esta noche yo nada más salir del culto sin cenar tengo que dar un seminario. Pero yo hoy quiero predicar a la iglesia porque lo siento profundamente en el Señor. Este mensaje para hoy. Mira, como el pastor siempre que venimos nos dice en el culto: predica. Yo siempre me vengo preparado. Y yo siempre me vengo preparado. Aunque luego escuche, siempre me vengo preparado. Y yo estos días meditaba y decía: Señor, cuando me dé la oportunidad de predicar en mi iglesia, ¿qué les hablo? Y yo
yo meditando pensaba que iba a hablar de 1 Corintios 12, hablando de los dones del Espíritu Santo. Pero estando aquí el Señor me ha recordado esto. ¿Sabes que cuando Dios te llama, tu vida cambia? No hay cambio más traumático que tener un encuentro con Él. Hay una alabanza de un salmista, de Funky. Fíjate la comparación que hace. Encontrarte con Dios es como chocar contra un camión. Fíjate, al que le atropella un camión, algo pasa. Dice, conocer a Dios es chocar con algo tan fuerte que sí o sí te produce cambios. Lo que no es normal es que no cambie. Eso no es normal. Y Pedro empezó a cambiar, le cambió hasta su nombre y empezó a caminar diferente y empezó a vivir una vida. Pedro era de todos los apóstoles. Fíjate que Jesús antes de hacer algo oraba. Por eso he dicho que esto es una palabra de silencio, de semillas. Y Jesús va a escoger a discípulos y pasa toda la noche orando. Antes de hacer algo, él oraba. Porque si tuviéramos la costumbre de pedirle dirección a Dios antes de hacer algo, las cosas nos irían mejor. Pero a veces nos chocamos contra un muro porque queremos decidir por nosotros mismos. Y Jesús oró, y de los discípulos, los 70 que había enviado, él escoge a 12. El primero, el que encabeza la lista de los apóstoles, dice, y llamó a Simón, el que puso por sobrenombre Pedro. Y ahí en adelante, Pedro ya no solamente es parte de los 12 discípulos, también es parte de un grupo más cerrado de 3. Pedro, Santiago y Juan vivían cosas especiales. Él vio, por ejemplo, resucitar a la hija de Jairo. Estaba allí, él presente. Vio a Jesús en el monte de la transfiguración. Él contempló a Moisés y Elías hablando con Cristo. Él escuchó la voz del Padre decirle, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia, a él oír. Qué frase más bonita. Decir el Padre, Él es el que tengo toda mi complacencia, me complace cuando le miro. Y cuando nos mira el Señor a cada uno de nosotros, ¿se complace el Señor? Y Pedro, viviendo todas esas experiencias maravillosas, hasta llegar al punto en que era tan importante Pedro, tenía tanto mando entre los demás. Me están escuchando todos, ¿verdad? Tenía tanto mando entre los demás que llegó un momento en el que Jesús, cenando con ellos, prácticamente Jesús se está despidiendo. Y hay una frase que Jesús dice, y es que uno de los que están aquí me va a negar. Nadie se atreve a decirle, dinos quién es. Pero Pedro tiene el atrevimiento, dice la Biblia, que hizo señas a Juan. Juan era el más pequeño, y le dijo, díselo tú. Como diciendo, si no se lo dice a Juan, no se lo dice a ninguno. Pero Pedro no se atreve a decirle, ¿quién es? Pero se atreve a mandar. Porque se ve con la autoridad de mandar a otros apóstoles y otros apóstoles le obedecen. Es decir, que era respetado. Llegó Pedro a cambiar tanto que mandaba apóstoles. Díselo. Y va el otro, Señor, ¿quién es? El que moja el pan conmigo. Imagínate, os he resumido todo esto hasta llegar aquí para que vean que la vida de Pedro había cambiado. 3 años del ministerio de Jesús, él estaba ahí con él siempre, viendo las mejores cosas, viendo momentos, escuchando cosas que no todos escuchaban. Su vida había cambiado, predicando, adorando, trabajando a Dios, hasta el punto
Jesús dice, llegará un momento en que todos los que estáis aquí os vais a escandalizar de mí. Corazón del mensaje. Todos os vais a escandalizar. Y todos callaos. Todos los de aquí os vais a escandalizar. ¿Y quién salta? ¿Quién es el que le contradice? Y dice, espera un momento. Habla por ellos, por mí no hables. ¿Quién es? Es Pedro. Es que Pedro era un atrevido. Y es que eso era lo que le había enamorado al Señor para escogerle. Porque llegó un momento en que Jesús dijo, oye, es una cosa, mira, tengo una duda. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan la gente de mí? Y empezaron por allí unos... Bueno, yo el otro día escuché ahí a unos hablar que eras Elías. Y salta otro, oh, pero escucha, yo también escuché que era Juan el Bautista. Y otro saltaría por ahí, oye, pues bueno, la gente dice que es un profeta, y Pedro así callado. Y de pronto el Espíritu Santo contempla a todos contestando a Jesús y ve a Pedro guardando silencio. Sabe el Espíritu Santo que si le susurra algo al oído a Pedro, Pedro lo lanza. No se lo reveló a todos, se lo reveló a Pedro y le susurró al oído, dile que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se da la vuelta y le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque lo que has dicho no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿No os dais cuenta de un detalle? Cuando le llamó le dijo, ya no se dirá más tu nombre, Simón, de ahora en adelante te llamarás Pedro. Ahora es él el que le llama Simón. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué no le dice el Señor Pedro? Porque aunque ha tenido una revelación del cielo y de ahí en adelante va a estar por encima de los demás, tanto que el Señor le dice, te entrego las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí hay quien interpreta eso para un movimiento doctrinal de la confesión positiva. Confiesa algo siempre, muchas veces, y es como que lo atraes. Eso es una falsa doctrina. La confesión positiva. Tú dices muchas veces que eres sano y te vas a sanar. No. Así no funciona la cosa. La confesión positiva, hay que ser positivo, pero la confesión positiva que predican es antibíblica. Cogen este texto que no tiene nada que ver. Que este texto de las llaves, mira, una llave que abre una puerta, se le entregó dos. ¿Saben qué significa? Él fue el que abrió la predicación a los judíos cuando les dijo, vosotros crucificasteis. Él abrió la salvación a los judíos y él abrió la salvación para los gentiles. Estaba hablándoles de eso. Él sería el iniciador de llevar el evangelio tanto a judíos como a gentiles. Ya está, habla de eso. Un puesto de autoridad. Pero él, que ya estaba por encima, le dice, Simón, como diciendo, es verdad que ahora tienes un puesto de autoridad, pero Simón, recuerda quién eres. Recuerda de dónde te he sacado. Ahora estás por encima de todo, pero tú eres, para mí, sigues siendo Simón, hijo de Jonás. Para ellos serás Pedro, estarás por encima de todos, pero para mí sigues siendo Simón, hijo de Jonás. Porque cuando nosotros creamos ser algo, hermanos, la Biblia dice, antes de la caída es la altivez de espíritu. Cuando tengamos un concepto más alto de nosotros mismos que el que tenemos que tener, como dice el libro de Romanos, ahí estará Dios para decirnos, ¿te acuerdas de dónde te saqué? ¿Qué seríamos de nosotros? ¿Qué sería de nuestras vidas si Dios no te hubiera sacado del lugar de donde te sacó? ¿Te has preguntado eso? Yo no sé qué hubiese sido de mi vida. No lo sé, hermanos. Pero me alegro no haberlo averiguado. Pero recuerda de dónde Dios te sacó. Y
como era un atrevido, habla por ellos, por mí no, aunque todos estos te nieguen. Todos así, pasmaídos. Yo no te voy a negar. Y Jesús guardando silencio. Intentad, por favor, visualizarlo. Y Pedro nervioso, habla por ellos, por mí no, yo no te voy a negar. Es más, te prometo, Señor, que si vas a la cárcel voy contigo. Y Jesús callado. Incluso a la muerte te acompaña. Se le queda mirando al Señor, que sabe todas las cosas. Sabe que el deseo del corazón de Pedro es bueno. Pero el Señor le prepara porque sabe todas las cosas. Y le dice, mira, voy a ir al futuro. Y de allí voy a extraer algo y te lo voy a traer. Para que no te desesperes tanto. Tranquilo, escucha, para cuando suceda, que ya lo sepas. Antes que el gallo cante me habrán negado tres. Escuchen, ¿se lo creyó Pedro? O bueno, vale, si tú lo dices, yo ya sé que no te voy a negar. Fíjate si él tenía las ganas de no negarle, que aquí me voy a parar un minuto. ¿Recuerdas cuando vienen a aprender a Jesús? ¿Quién salió a defenderle? Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Tú no. ¿A quién? Tú verás, claro, desesperado. A ver, ¿a quién vienes tú a llevarte? A ese, dice, sacó una espada. Eran como un cuchillo grande que tenía. Y dice la Biblia que cortó la oreja. Le cortó la oreja. ¿Qué hizo Jesús? Se agachó, cogió la oreja, se la colocó y miren lo que hizo. Y mientras tenía la mano pegada a la cara del miró a Pedro y le reprendió: Pedro, al que espada hiere, a espada muere. Y dice, y luego sanó. Antes de sanar a algo de afuera desconocido, reprendió a Pedro, el de dentro. Antes de sanar a los de afuera, corrigió a los de dentro. A veces nos creemos, hermanos, que somos autosuficientes, que somos unos cristianos, pero antes de sanar a los inconversos tenemos que corregir dentro de las iglesias. Mira, me voy a poner yo de ejemplo. Yo no soy obrero, ¿no? De la iglesia. Pastor, el día que yo me rebele, fíjate, lo voy a decir, hasta grabado y todo. El día que yo no me comporte, el día que veas que tienes que corregirme, corrígeme. El día que tengas que disciplinar, disciplíname. El día que tengas que enseñarme, hazlo. El día que me revele, dilo desde el púlpito. Se ha revelado, que luego cuando lo escuche el pillo también me va a corregir. Porque la prueba de un cristiano es dejarse corregir. No, más aún. Solo un santo se deja disciplinar. Esto lo enseña la Biblia. Dice Efesios que los dones ministeriales han sido dados para perfeccionar a los santos. Solamente un santo se deja perfeccionar. Solamente a un santo se le dice, estás haciendo mal las cosas, y dice, vale. Solamente un santo hace eso. Solamente a un santo se le corrige y sabe que se ha equivocado. Solamente un santo está sometido. Solamente un santo. Porque dice la Biblia, corrige al necio y te tomará por enemigo. ¿Quieres una prueba de que eres cristiano? ¿Cómo recibes las correcciones? ¿Quieres una prueba de que eres cristiano? ¿Cómo recibes las disciplinas? Ah, pero es que a los hijos de Dios se les disciplina. Es que solo a los hijos de Dios se les disciplina. Vamos, yo creía que era azote. No. A los inconversos. Dios no se toma licencia de disciplinar y azotar a inconversos.
Dice, porque Él corrige y azota a todo aquel que recibe por hijo. Muy bien. Así es. Y Pedro era uno de esos que recibía la corrección. Llegado el momento, prenden a Jesús, todos se marchan. ¿Y quién va detrás? Un valiente. Aunque sea de lejos, pero va detrás. Él siempre ha sido un valiente. Un fantasma. Jesús dice, no temáis, yo soy. Y dice, Pedro, si eres tú, manda. Pues ve. Todo el mundo criticamos a Pedro por hundirse en las aguas, ¿a que sí? Pero nadie dice que ha sido el único mortal en la tierra que ha caminado sobre las aguas. Eso nadie lo dice, ¿eh? No hablemos de Cristo, porque Él es Dios. Él pone sus aposentos en las aguas. Pedro ha sido el único mortal en la tierra que ha caminado sobre las aguas. Nadie celebra eso, todo el mundo celebra su caída. Prepárate para que todo el mundo celebre tus caídas. Amén. Prepárate para que todo el mundo celebre tu hundimiento. Así es el hombre. Y él dijo, yo voy con él. De lejos, pero iba. Entró en el patio del sacerdote porque, por ayuda de Juan, que le dijo a la portera, oye, ábrele que viene conmigo, y entra. Y estando allí, la portera se le quedó mirando. Razón, yo no te quería dejar pasar. Tú eres de ellos, no eres Galileo, no, yo no. Te juro que yo no soy de ellos. Para la boca de un judío jurar era algo muy fuerte. Que yo no soy de ellos. Y Pedro no se acuerda. Que yo no soy de ellos. Luego otro, sí, me parece que tú eres de ellos, que no. Y juraba que no le conocía. Y llegando a esto, hay una tercera vez en que él dice, yo no lo conozco de nada. Y es en ese momento cuando unos ojos se clavan en sus propios ojos. Hay una mirada, hermano. Hay miradas que dicen mucho. Los matrimonios lo van a saber. Yo no hace falta que hable a la Celia. Yo la miro a la Celia y ella me mira y la miro, ya está. Y no hace falta. Son mensajes. Nos conocemos tanto que con una mirada ya lo decimos todo. Todo. Es una conversación de media hora, con una mirada, ya está. Son miradas que lo dicen todo. Todo el mundo quizás estaba esperando a Pedro. Cuando fracase se va a enterar. Pero cuando fracasa hay una mirada tierna que le mira con unos ojos de amor. Gloria a Dios. Que dice la Biblia que cuando le miró se acordó que el Señor le había dicho, me vas a negar. Hablo a todos aquellos que estén pasando, y si no estás pasando lo vas a pasar, ¿eh? Por momentos que has prometido al Señor serle fiel. ¿Cuántas veces le has hecho una promesa al Señor? Ya no lo voy a volver a hacer. ¿Cuántas veces? Señor, dame fuerza, ya no voy a volver a hacer esto. ¿Cuántas veces se lo has dicho al Señor? Y aquí no entran pecados, aquí entran todos. Señor, ya no lo hago. Porque cada uno tenemos debilidades. Por eso la Biblia dice que Él se compadece de nuestras debilidades. Cada uno nos enfrentamos con un gigante que nos ataca en la soledad todos los días. Y como Goliat sale 3 veces al día a desafiarnos. ¿Cuál es tu gigante que te desafía todos los días? A veces ganas, pero a veces pierdes. Porque a veces enfrentamos las batallas contra el pecado de una manera muy diferente. Hay batallas que se ganan enfrentándote, dice la Biblia, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Hay batallas que se ganan siendo fiel a Dios y resistiendo al diablo. Pero hay otras batallas que se ganan como huye de las pasiones juveniles. La batalla de José no estaba en enfrentarse a la mujer de Potifar, estaba en huir. Hay batallas que te enfrentas y las ganas. Y hay batallas que te enfrentas y a veces sales herido. Y hablo para gente herida en esta tarde. Y si no estás herido,
prepárate que en alguna ocasión te vas a herir. De esas veces que le has prometido a Dios algo y has vuelto a caer. Pero ¿qué vas a hacer después? Cuando le hagas una promesa a Dios y no la cumplas, ¿cuál va a ser tu actitud después? ¿Sabes lo que hicieron los discípulos? Se olvidaron completamente de Pedro. Le apartaron completamente. Tanto es que dice la Biblia, Pedro empezó a llorar amargamente. Lloró tan amargamente que la única esperanza que él tenía para volver a cambiar, ¿sabes cuál era? Cuando Jesús resucita y llegan y dicen, ¡ha resucitado! ¡Salen corriendo! ¿Quién sale corriendo? Pedro. ¿Quién es el otro? Juan. Salen corriendo los dos. Y cuando llegan a la tumba, Juan no puede entrar, pero Pedro entra. Quizá a lo mejor esperaba verle para decirle, tenías razón. Yo prometí que no iba a caer, pero caí. Tenías razón, perdóname. Pero él se da cuenta que él no está. Se da cuenta que él ya se ha ido. No tiene oportunidad de tener una nueva conversación. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Léanlo en Juan, en los últimos capítulos. Pedro se fue a vivir la misma vida que hacía antes. ¿Sabe lo que hizo? Se fue a pescar. Un dato más interesante. Perdónenme la expresión, me perdonen las hermanas, los ancianos. Cito lo que la Biblia dice nada más, hermanos. Se fue a pescar sin ropa. Como un loco, hermanos. Pedro no se había perdonado a sí mismo el haber fracasado. Puede que haya gente que no enfrente la caída como tiene que enfrentarlo. Él ya nos había dicho, 70 veces cae el justo y 70 veces yo lo levanto. Pero cuando estás débil y caído, ahí es donde el diablo toma la oportunidad para decirte, ¿te das cuenta? Fracasaste, no vales para nada. Por un momento estaba todo muy bien, lo intentaste, pero ¿ves? Ahí siempre sale tu carnalidad. Dios ya no te va a tener en cuenta. Ya, fíjate, hasta los apóstoles se han olvidado de ti, Pedro. Mejora en la vida que estabas haciendo antes. Prepárate para que cuando caigas el diablo te diga, haz la misma vida que hacías antes. La vida cristiana no es para ti. Trabajar en el Señor no es para ti. Encima con un cargo ya había fracasado, pues imagínate, ya Dios no va a contar contigo jamás. Eso es lo que le pasó a Pedro. Se fue a vivir la misma vida, a pescar. Loco, hermanos, desesperado. Pero cuando él creía que no había solución, y termino con esto, está intentando pescar y nada, que no pesca nada. Y aparece alguien en la orilla y hace esto. ¡Hey! ¡Perdona! Y otro hace así, mirando. ¿Qué hace este loco? Y alguien desde la orilla. ¡Perdona, sí! ¡Usted! Y Pedro haría así, le diría, ¿yo? Sí, eres el único que estás ahí. Escucha, coge la red y échala a la derecha. ¿Cómo? ¡Que echen la red al otro lado! Será loco este. Y Pedro siguiendo, haciendo la misma vida. Te aconsejo que echen la red al otro lado. Y bueno, voy a hacer caso a este que me está dando voces. Coge la red, la echa al otro lado, dice la Biblia. 157 peces. Y cuando Pedro ve que se llena la red de peces, se le queda mirando, sabe que quien le ha dicho eso es el Señor. ¿Por qué? Porque es su firma. Pedro es el único ser humano que Dios le ha repetido el milagro 2 veces. Lo hizo en la pesca milagrosa en el lago de Genesaret, se la ha vuelto a repetir en esta ocasión. Le estaba diciendo, esa es mi firma, Pedro, volvamos al principio. Cuando Satanás te dice que ya no hay solución para ti, llega él diciendo, tranquilo, volvamos al principio. Cuando ya los hombres dicen, no hay solución para tu vida, llega él diciendo, tranquilo, repitamos el milagro, volvamos
principio. Yo hoy quiero ponerte una semilla en el corazón de Dios que sustituya algo que el diablo haya podido poner, y es que cuando caiga Dios no te va a levantar tranquilo, dice Dios, volvamos al principio. El único que ha recibido ese milagro se da cuenta y se tira al mar porque sabe que es Él. Sabe que la firma es suya. Hay cosas que únicamente Dios hace, que llevan su firma. Hace poco alguien, experto en la pintura, estaba en una biblioteca leyendo libros antiguos de pintura, y eran unos libros grandes antiguos de Venecia. Y en una mesa empezó a abrir, y entre las páginas se encontró, es así, Salvador Mundi, es como esto prácticamente. No tenía firma, Se quedó mirando, se echó para atrás el experto y dijo, no puede ser. Volvió a cerrarlo. Cogió al bibliotecario y dijo, ¿quién ha colocado esto aquí? No lo sé, la primera vez, será parte del libro. No, te aseguro que esto no es parte del libro. Llamó a gente de influencia, venid. Y vinieron expertos. Tomaron ese papel, llevaron a un laboratorio. Después de analizarlo dijeron, ya está, no puede ser otro. Salvador Mundi, se llama el cuadro, más famoso que la Gioconda. El cuadro más vendido en la historia de la humanidad, el más caro. Lo compró un jeque árabe. Está en el Cairo, en un Cairo que están haciendo, un museo del Cairo que están haciendo en países islámicos. ¿Sabe de quién era? Leonardo da Vinci. ¿Está su firma? No. Pero la manera en que está impresa la pintura y la forma, dijeron, no está la firma, pero es un Da Vinci. Hay firmas que solamente las tiene él. Hay obras que únicamente las hace él. Y Él es el único que te ama por encima de todas las cosas. Él es el único que cuando nadie apuesta por ti, Él sí apuesta por ti. Él es el único que llama las cosas que no son como si fueran. Él es el único que es capaz de mirar a alguien y de tener un potencial tan grande, y cuando nadie se fija en Él, cuando la gente dice, ya no tiene solución, Dios le mira y dice, no, todavía hay trabajo para Él. Por eso cuando le llama a los apóstoles, decide, y dice, decid a los apóstoles y a Pedro. Ya no le tenían parte de los apóstoles, le habían retirado. ¿Sabe cuál fue la disciplina? Ya no querían nada con Él. ¿Sabe cuál fue la disciplina del Señor? Cuando aparece Pedro en la orilla, hay un almuerzo preparado. ¿Sabe cuál fue su disciplina? Le dio de desayunar y le dio un sentido de vida. Le dijo, pastorea mis corderos. Pero antes de decirle pastorea mis corderos, ¿sabe lo que le dijo? Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos. Pero no le habías cambiado el nombre. ¿Ya te has vuelto a olvidar? ¿Te vuelves a llamar Simón? Cada vez que le llamaba Simón le decía, volvamos al principio. ¿Habrá alguien aquí que quiera volver al principio? Que no se sienten ellos perdonados consigo mismos. ¿Sabe qué, David vivió esa situación? ¿Sabe qué decía David? Y ahí entra la hermenéutica. No traigas a mi memoria los pecados de mi juventud. Dios no trae. Dios cuando perdona no trae a la memoria pecado. Pero David no se había perdonado a sí mismo. Por eso él decía, no traigas a mi memoria los pecados de mi juventud, porque había una culpa que arrastraba del pasado. Y hay gente que no se perdonan a sí mismos. Y eso te lleva a que hoy en tu vida cristiana es un peso que llevas encima que no te deja caminar. Si Dios te ha perdonado, vive en paz. Amén. ¿Y sabes cuál es la mayor manera de pedirle perdón al Señor? El Señor te dice hoy, ¿me amas? No te está diciendo, qué malo ha sido. Dios te dice hoy, ¿me amas?
Porque la respuesta va a determinar lo que Dios va a hacer contigo en esta tarde. Vamos a inclinar el rostro. Padre, les he compartido lo que considero que tú has puesto en mi corazón. Oro por todos aquellos, Señor, que estén siendo atacados por el enemigo, que se sientan que te han traicionado, Señor. Hoy venimos delante de ti tal como somos, con nuestros defectos, con nuestros errores. Hoy queremos confesar que te amamos. Es verdad que a veces, Señor, cometemos tantos errores que no entendemos cómo nos aguantas tanto. Pero gracias por tu gran amor. Que suene la música, por favor. Hoy Dios quiere que salgas de aquí con paz en el corazón. 30 segundos nada más. Es tiempo que te perdones a ti mismo. Si has perdido, perdona al Señor y has sentido su paz. Hay cargas que tienes que quitártelas de ti. Dice Dios, ¿para qué caminar con cargas que yo ya no quiero que camines? Te amamos, Jesús. Vive la libertad gloriosa de los hijos de Dios.